Buenas tardes, estudiantes. Vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Continuamos con la unidad de Derecho Societario. Vamos a ver el decaimiento de sociedad. Veamos lo que es primero la organización societaria. Son mecanismos societarios que permiten modificar la estructura jurídica de las sociedades con miras a adaptarlas a los requerimientos comerciales, patrimoniales o de otra clase de accionistas. La Ley General de Sociedades nos habla de transformación, fusión, escisión, reorganización simple o combinación de las anteriores. Creo que no habla mucho ya. Veamos, por ejemplo, lo que es fusión es dos sociedades que se unen y forman una. Escisión es el caso contrario. Una se divide en dos, ¿no? Ahí tenemos la organización simple, transformación y combinación de las anteriores. Bueno, combinación de fusión y escisión es un poco raro, ¿no? Razones para llevar a cabo reorganizaciones. Integración horizontal. Espero de que en sus cursos de administración hayan visto algo de lo que es integración horizontal. Se refiere a sociedades, bueno, empresas comúnmente llamadas en un mismo sector industrial, se unen, ¿no? Básicamente. Y integración vertical puede ser hacia arriba o hacia abajo. Una integración, son posiciones estratégicas, ¿no? Eh, que se toman. Integración vertical hacia arriba es cuando la sociedad, bueno, la empresa, vamos a llamarla, mm, este, se une o toma, hacer funciones de su proveedor, ¿no? O sea, puede absorber a una empresa que anteriormente estaba como proveedor o puede, bueno, en este caso más que nada es absorber, ¿no? Porque claro, también podría él mismo desarrollar actividades que antes lo realizaba un proveedor, ¿no? Integración vertical hacia abajo se refiere a que va a absorber a una empresa que anteriormente era dentro de la escala, podemos decir, era un minorista o un mayorista, si esta era una empresa industrial, por ejemplo, ¿no? Entonces, absorbe a la empresa que se encarga de comercializar. ¿No? Entonces, en ambos casos ahí podría haber una fusión, ¿no? Aumento de participación en el mercado. Bueno, participa en el mercado, en este caso, creciendo, ¿no? O absorbiendo otras empresas y se hace más grande. Optimización de procesos y ahorro de costos duplicados. Claro, se fusionan dos empresas. Ambos, por ejemplo, tienen su departamento de contabilidad. Entonces, al fusionarse ya no se requieren dos departamentos de autoridad, sino uno, ¿no? Y podrían reducir costos. Diversificación de riesgos, eso es cuando la empresa, bueno, ahí lo que se forma es un grupo empresarial, ¿no? Diferentes sectores industriales, de tal manera que cuando, al diversificar el riesgo, cuando están diferentes sectores, este, si, por ejemplo, en uno de los sectores se encuentra a la baja,
el otro lo compensa de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los sectores podría ser exportador, ¿no? Una empresa que exporta a Estados Unidos. Pero ahora con las políticas de Trump, de aumentar los aranceles, le va a significar, puede significar pérdidas, ¿no? Pero no solo importa, no solo exporta, sino hay empresas que, que venden también para el mercado nacional o venden o dan servicios en otro sector, entonces eso podría compensar, ¿no? Crecimiento estratégico, bueno, crecimiento por fusión, ventajas financieras y tributarias también podrían tener, ¿no? Si es que se da el caso. Fusión es unión de sociedades, transmisión en bloque y a título universal de patrimonio de sociedades que se extinguen, ¿no? Entonces, al fusionarse, pueden fusionarse dos sociedades y las dos se extinguen y dan lugar a una nueva, ¿no? Con una nueva denominación, o podría una absorber a la otra, ¿no? La cosa es de que el patrimonio, los accionistas de la que se extingue, se incorporan como accionistas de la sociedad más grande, no sea la que absorbe o sea la que se conforma por la fusión de ambas, ¿no? La extinción sin liquidación de sociedades incorporadas o absorbidas, ¿no? Entonces, cuando es el caso de ser absorbida, no se liquida, ¿no? Porque, bueno, pues vamos a ver lo que es liquidación, simplemente es hacer líquidos los activos, o sea, ustedes ya vieron su curso de contabilidad. Este, el activo está formado por caja y bancos, cuentas por cobrar, inventarios, y muebles, maquinaria y equipo, ¿no? Que son los activos fijos, ¿no? Los menos líquidos, ¿no? Entonces la liquidación, el proceso de vender los activos menos líquidos, inmuebles, maquinaria y equipo, deshacerse los inventarios, las cuentas por cobrar y todo eso pasarlo a caja y bancos, ¿no? En ese sentido. Pero en este caso de que se va a absorber, entonces no se necesita liquidar, ¿no? Todos los activos tal como están pasan a la otra empresa, ¿no? Agrupación de socios en sociedad que resulta de la fusión, claro, variación de la cifra de capital social producto de la fusión, ¿no? Entonces, el capital social va a ser el resultado de ambos capitales sociales. Accionistas, obviamente, los activos también van a variar, los pasivos también, ¿no? Porque ustedes han visto un curso de contabilidad que tiene que mantener un equilibrio, ¿no? Derecho de separación de accionistas y oposición de acreedores, ¿no? Entonces, los que no estén de acuerdo tienen derecho a separarse, ¿no? Escisión, es el caso contrario. La sociedad se divide, el patrimonio en dos o más bloques. Normalmente la escisión busca desconcentración y o especialización, pero también puede buscar concentración. El bloque que se segrega pasa a formar parte de otra empresa en la cual integra, ¿no? Eso es un poco menos común, ¿no? Es más raro que se dé la decisión, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, por la ley antimonopolio, obligó de que una empresa que tenía una gran participación en el mercado, posición dominante en el mercado, se dividiera en varios, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ya. Disolución, la disolución de sociedad produce la cesación
del contrato. Ya vimos en la casa pasada lo que era un contrato societario, y al mismo tiempo la extinción de la relación social, con el sentido de que los socios ya no están obligados a perseguir el fin común con medios comunes, sino que están autorizados a pretender la restitución en dinero o en especies de sus respectivas aportaciones, además por la disolución de la sociedad que ha imposibilitado de realizar nuevas operaciones, ¿no? Entonces, se disuelve, bueno, primero se paga a los acreedores y lo que queda se reparte, ¿no? La sociedad se convierte en un ente cuyo patrimonio se encuentra en proceso de liquidación y que subsiste con el único objeto de concluir dicho proceso. Entonces ya no, si es una empresa industrial, ya no va a fabricar nada, solo se va a dedicar y va a haber unos liquidadores que van a dedicarse a vender sus activos. Cuando se presenta configuran las causales de disolución previstas en la ley, corresponde al directorio, a cualquier socio, administrador o gerente convocar a la Junta General, fin que se adopte de acuerdo de disolución. Entonces estamos en disolución, liquidación. Una vez disuelta la sociedad, se da inicio, se da inicio que concluye con la extinción de la sociedad, la liquidación. Es el conjunto de operaciones o actos que deben realizarse en la sociedad que han sido declaradas en disolución, tendientes a la realización de su activo, ¿no? Entonces, su activo, lo que son menos líquidos, pasarlo líquido, ¿no? Venderlo, ¿no? El pago de su pasivo, o sea, con lo que obtienen, pagan a sus acreedores, y la distribución entre los socios de remanente, no solo de remanente de patrimonio social, si es que hubiera. Desde el momento mismo en que se acuerda la disolución, cesa la representación de los directores, administradores, gerentes y representantes de la sociedad, asumiendo tales funciones los liquidadores, de conformidad con la ley, el estatuto y el pacto social y los convenios entre accionistas inscritos ante la sociedad y los acuerdos de la Junta General. Al acordarse la disolución, iniciarse el proceso de liquidación, tres cosas cambian. Una, cambia el objeto social, ya no será previsto el pacto social. Por ejemplo, si su objeto social previsto era una empresa manufacturera, ya no va a ser una empresa manufacturera. Y el estatuto, si no, el objeto será restaurar, realizar los activos para pagar los pasivos, cambios de razón social o denominación social, pues habría que agregar en la correspondiente documentación de la sociedad la frase en liquidación, ¿no? Se llama la empresa ABC SAC, ahora se va a llamar ABC SAC en liquidación. Tres cambios y tres cambios en la representación. La sociedad ya no está representada por el directorio, los administradores y gerentes, sino por los liquidadores. Extinción. Entonces estamos viendo de que, bueno, la extinción le sigue a la liquidación, ¿no? Una vez de que ya se ha hecho líquido todos los activos, entonces pasa a la extinción, ¿no? Realizada la liquidación, los liquidadores inscriben la extinción de la sociedad en los registros públicos mediante una solicitud en la cual se debe indicar la forma como se ha dividido el haber social, la distribución de remanente y la consignación efectuada eh, judicial de quiebra, ¿no? Generalmente se dan en estos casos de extinción casos de quiebra, ¿no? En este caso, el juez, previa verificación de la extinción del patrimonio a partir del balance final de liquidación, sin más trámites, declarará la quiebra y la extinción de la sociedad, así como la incobrabilidad de sus deudas, ¿no? O sea, las deudas que no pudieron pagarse, ¿no? Si es de que quedó deudas
que no se pagaron. El auto que declara la quiebra y la extinción de la sociedad deberá publicarse en Diario Oficial del Peruano por 2 días consecutivos e inscribirse en los registros públicos. La función de los legisladores termina con la inscripción de la extinción de la sociedad en los registros públicos una vez ejecutado el auto que declara la quiebra. El auto es una resolución judicial, ¿no? Final. Se da por concluido el proceso y el juez ordenará su archivamiento definitivo, emitiendo certificados de incobrabilidad a todos los acreedores impagos, ¿no? Ustedes ya saben por su curso de contabilidad de que estos certificados les permiten que no tengan que estar pagando tributos, ¿no? Deducido, ustedes saben que el impuesto a la renta, cuando veamos la parte del recibo tributario, vamos a ver el impuesto a la renta de tercera categoría, que se paga por rentas, o sea, ganancias, ¿no? En este caso, si hay pérdidas, no pueden, obviamente no se les va a cobrar el impuesto a la renta, ¿no? Entonces, ¿cómo justifican eso? A través de este certificado, ¿no? Que se va a emitir, ¿no? Incluso podrían tener algunas pérdidas y descontando, perdón, algunas ganancias, descontando las pérdidas, se puede crear que ya no tienen ganancias, ¿no? En cero, entonces obviamente lo pagan impuestos. Después tenemos la sociedad irregular. Es una situación en la que se encuentra una empresa a causa de ciertos supuestos, trayendo como consecuencia que los administradores, directores y socios tengan que responder de manera personal, ilimitada y solidaria frente a los acreedores de la empresa. Entonces eso es lo que ocurre, o sea, las sociedades tienen responsabilidad limitada, pero siempre y cuando estén inscritos adecuadamente, sean regulares, o sea, inscritos adecuadamente a los registros públicos, como vimos la clase pasada. Pero en este caso, como no está inscrito regularmente, entonces no hay responsabilidad limitada, sino ilimitada para los administradores, directores y socios, ¿no? Nuestra ley general ya considera a la sociedad regular como un género dentro del cual podemos ubicar como especies las sociedades de hecho, las sociedades en formación que devienen irregulares, las sociedades que siguen operando pese a haber incurrido a una causal disolución, las sociedades que se hayan transformado irregularmente, ¿no? Todos esos supuestos mm, hacen que sea irregular. Sociedades regularmente en formación son aquellas que realizan actividades antes de cumplir con las formalidades propias de inscripción, ¿no? Ya saben, vimos en la clase pasada, se inscribe la formalidad del caso, la forma prescrita por ley es que tiene que el contrato suscribirse por escritura pública y eso el notario inscribir en los registros públicos, ¿no? No, mientras que no se haga eso, no es una sociedad regular, ¿no? Y de esa manera, al momento de inscribirse, adquiere personalidad jurídica, ¿no? Las personas naturales, bueno, tenemos personalidad jurídica que en el momento en que nos inscriben en la RENIEC, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tenemos algún número de DNI y demás, ¿no? En caso de personas jurídicas es en los registros públicos en la SUNARP, ¿no? Tiene una partida registral. Sociedad de hecho es la agrupación de personas que realizan actividades negociales sin contar con una base instrumental de constitución, ¿no? Pacto social o estatuto, eso supongo que lo hayan visto ustedes en su tarea, ¿no? O contando con algún documento escrito similar que esté muy precario o no se adecue a un tipo societario admitido por ley, ¿no? No obstante ello, este grupo humano se desenvuelve en el comercio con espíritu y comportamiento societario, ¿no?
Hay, por ejemplo, a unas entidades públicas que facilitan, incluso tienen convenios con notarías y demás, facilitan la inscripción en registros públicos. No sé si ustedes lo han visto, si no lo pueden ver para su tarea, en este caso, ¿no? Entonces, de esa manera te presentan modelos de contratos, estatutos, no sé si hasta ahora existirá, bueno, hace años que no me he fijado, pero con esos convenios se pagan menos los gastos notariales, ¿no? Reducen los gastos notariales. Cumple con todo el requisito, tenía con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Producción, algo así, ¿no? No sé si todavía sigue eso. Debe ser formal, ya que si fuera de fondo como ausencia de consentimiento válido, objeto contrario al orden público o omisión de la forma prescrita en otras cosas, ¿no? Bueno, tenemos esta parte. Ahora vamos a ver lo que es mm, procedimiento concursal. Ahora sí. Ya, veamos entonces lo que es derecho concursal, procedimiento concursal. El procedimiento concursal es un procedimiento administrativo, ¿no? Ante Indecopi, ¿no? Indecopi no tiene varias funciones, no tiene varias comisiones, ¿no? Una, como ustedes ya saben, es defensa del consumidor, pero también se encarga de todo lo que son patentes, y propiedad intelectual. Y otra de las comisiones es en el caso de procedimiento concursal, ¿no? Entonces, insolvencia, un estado económico financiero en virtud del cual una persona natural o jurídica, independiente, no, bueno, en este caso hablamos de persona jurídica, pero también puede ocurrir con personas naturales que entran en insolvencia, ¿no? Independientemente de su actividad, haya sufrido la pérdida de más de dos terceras partes de su patrimonio o se encuentra impedida de afrontar temporal o definitivamente el pago de sus obligaciones. O sea, hay dos supuestos para los que se cae en insolvencia, o bien que se haya perdido dos terceras partes de su patrimonio. Ustedes saben de que por su curso de contabilidad, el patrimonio está conformado por capital social y las ganancias o pérdidas acumuladas. Entonces, si en los últimos años más que ganancias han sido pérdidas y se han acumulado, eso hace que disminuya su patrimonio, ¿no? Incluso hay empresas que están tan mal que podrían tener un patrimonio negativo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ya, pero al menos si han perdido las dos terceras partes, ya están en insolvencia, ¿no? O si no pueden pagar sus obligaciones, cuentas por pagar, que ustedes ya han visto que está en el lado de pasivo, entonces también insolvencia, ¿no? Entonces, su definición de insolvencia es falta de solvencia e incapacidad de pagar una deuda. Insolvencia definitiva cuando el valor de ejecución del deudor supere el importe de sus deudas, ¿no?
La cesación de pago como situación de insolvencia, ¿no? Insolvencia es la incapacidad patrimonial del empresario. El hecho que normalmente revelará la insolvencia es el incumplimiento de una o más obligaciones. Los síntomas reveladores pueden consistir en cualquier hecho o acto diferente del incumplimiento que tenga aquel carácter exterior idóneo para revelar que el estado interno de patrimonio, o sea, la reactividad o falta de ella frente al vencimiento, ¿no? Ahora, los acreedores pueden pedir que la empresa entre en proceso concursal. Claro, los acreedores no van a saber el estado de su patrimonio, ¿no? A menos que sea una empresa que cotice en bolsa, ¿no? En bolsa sí es algo público, ¿no? Pero sí se dan cuenta de que no les están pagando, ¿no? Pero la misma empresa puede pedir también que entrar en concurso, como ha ocurrido con Telefónica del Perú, Movistar, ¿no? Como les comenté, creo que en las anteriores, ¿no? Los hechos exteriores vienen a constituir una presunción simplemente legal de existencia de insolvencia, por lo que admiten prueba en contrario, o bien invierten la carga de la prueba. No puede ser de que la empresa no esté pagando temporalmente o una cosa así, pero que sí puede pagar, ¿no? También, ¿no? Entonces puede probar que se puede pagar. Artículo 14, decreto entonces, el, el procedimiento concursal se rige por su ley de procedimiento concursal, ¿no? Si el emplazado no tiene capacidad para cumplir con el pago de sus créditos exigibles y vencidos conforme a lo establecido en artículos anteriores, la comisión declarará su estado de insolvencia, ¿no? O sea, se refiere a la comisión de Indecopi, ¿no? Indecopi, como les decía, hay una comisión de defensa del consumidor, hay una comisión de, por ejemplo, contra el monopolio, de competencia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque ustedes saben de que la Constitución prohíbe los monopolios, ¿no? Hay otra comisión, como ya les dije, de, de lo que es patentes, de propiedad intelectual, ¿no? Y hay otra comisión que se encarga de procedimiento concursal, ¿no? La comisión declarará su estado de insolvencia. En la misma forma procederá la comisión cuando compruebe que el solicitante haya acreditado tener pérdidas que reducen su patrimonio en una cantidad inferior a la tercera parte de este, ¿no? O sea, quedó la tercera parte, o sea, porque yo las dos terceras partes como vimos en la otra diapositiva. Igual declaración procederá si el emplazado no se apersona al procedimiento iniciado por sus acreedores. Sus acreedores intuyen de que está en insolvencia, inician procedimiento y lo notifican a la empresa para que se persona y no se persona. Entonces, cuando él no responde, entonces dan por cierto lo que dicen los acreedores. Protección patrimonial en la Ley General del Sistema Concursal. Artículo 18, marco de protección legal del patrimonio. A partir de la fecha de publicación del referido artículo 32, la autoridad que conoce los procedimientos judiciales, arbitrales, coactivos o de venta extrajudicial seguidos contra el deudor, no ordenará bajo responsabilidad cualquier medida cautelar que afecte su patrimonio y ya estén ordenadas, abstendrá de trabarlas. Dicha abstención no alcanza las medidas pasibles de registro ni cualquier otra que no signifique la disposición de bienes del deudor
o las que por su naturaleza no afecten el funcionamiento del negocio, las cuales podrán ser ordenadas y trabadas, pero no podrán ser materia de ejecución forzada. A ver, expliquemos esta parte. Se pone de que estamos ante una persona jurídica, una empresa que tiene deudas y no está cumpliendo. Entonces, obviamente un acreedor tiene derecho a que se le pague sus deudas. Si es que no le paga sus deudas, puede demandar al deudor por obligación de dar suma de dinero, otra obligación si no es suma de dinero, cualquier obligación que no haya cumplido, ¿no? En este caso, ¿no? Ante el juez. No, esos procedimientos, por más que sea sumarísimo, que sea más corto, pueden durar varios meses o años, ¿no? Entonces, para evitar de que durante ese procedimiento el deudor, ¿cómo se llama? Se deshaga de los bienes con los que podría cobrarse el acreedor, entonces el acreedor pide al juez una medida cautelar. Entonces, una medida cautelar es un embargo en la que el juez todavía no dicta sentencia, ¿no? Todavía no ejecuta algo definitivamente, pero si es hay diferentes tipos de embargos. Puede embargar, retener las cuentas bancarias, ¿no? Del deudor. Puede anotar en los registros públicos el embargo sobre los bienes, ¿no? Entonces anota eso y posteriormente podría ir a remate, ¿no? En este caso. O podría, ¿cómo se llama? Retener una maquinaria, un bien del deudor, ¿no? En ese sentido. Acá lo que está diciendo, y eso se supone que ahí no se está cobrando todavía, sin embargo no se está cobrando la deuda, simplemente se está asegurando de que se mantenga esos bienes para que después pueda cobrarse cuando ya se dicte la sentencia, ¿no? El auto final. Pero si lo que está diciendo acá en procedimiento concursal es de que cuando se inicia el procedimiento concursal se paralizan todas las medidas cautelares. O sea, no significa que se paralizan los procesos judiciales, sino solo las medidas cautelares, ¿no? Los embargos. ¿Ya? Y todo entra al procedimiento concursal, ¿no? Entonces ya los acreedores ya no van a ir individualmente cada uno a demandar al deudor, sino entran ellos en conjunto hace el procedimiento y vamos a ver, bueno, acá se dice que es una ley de protección, o sea, lo primero que se trata de hacer es que se salve a la empresa, ¿no? Se va a tratar, en primer lugar, de tratar de salvar a la empresa. Una vez que si podemos salvar a la empresa, obviamente va a poder pagar sus deudas, ¿no? Pero si no se puede pagar, salvar a la empresa, entonces ahí ya comienza todo el procedimiento de extinción, liquidación y todo eso se liquida, o sea, se vende los activos, con eso se pagan las deudas hasta donde alcance, ¿no? Y bueno, se supone que en ese caso, si es que no alcanza, menos todavía se va a poder pagar a los accionistas, ¿no? Porque los accionistas son los últimos en cobrar si es que quedase algo, ¿no? Sin embargo, causales distintas señaladas en el manera procedente han sido trabadas, se ordenará su levantamiento y la devolución de los bienes involucrados en las medidas cautelares a quien ejerzan la administración del patrimonio del deudor. Sin embargo, no se levantarán las medidas cautelares mencionadas en el artículo. O sea, por ejemplo, las que eran medidas cautelares de inscripción en los registros públicos, eso no impide de que siga funcionando la empresa. O sea, la inscripción al registro público sí puede continuar, ¿no? Si ese embargo, esa medida cautelar.
pero no por hacer materia de ejecución forzada. ¿No? Entonces, lo escriben, pero no lo van a llegar hasta remate, ¿no? En ningún caso el patrimonio del deudor sometido a concurso podrá ser objeto de ejecución forzada en términos previstos por la ley, con excepción prevista en el primer y segundo párrafo ya. El marco de protección legal no alcanza a los bienes perecibles. En el caso de que el producto de la venta de dichos bienes sea puesto a disposición del administrador o liquidador según corresponda, se procede al pago respectivo ordenado por remitente. Estamos, estamos ya, en protección. Si mi hijo te dice, ya, no podrá ser materia de ejecución ya. En ningún caso el patrimonio del deudor sometido a concurso podrá ser objeto de ejecución forzada. No alcanzará los bienes, estamos en bienes perecibles, ¿no? Entonces, claro, los bienes perecibles, como, por ejemplo, bienes que se deterioran, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, productos alimenticios y demás, ¿no? En ese caso tiene un tratamiento diferente, ¿no? No se puede estar reteniendo. Ya. Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha en que la declaración de insolvencia haya quedado consentida, o sea, quedado consentida significa de que la persona que puede apelar ya no ha apelado, lo ha aceptado, ¿no? El insolvente o solvente legal bajo responsabilidad respecto del daño de su inacción pudiera ocasionar a la masa patrimonial deberá presentar al juez, corte, árbitro, tribunal arbitral, ejecutor coactivo. O sea, quienes pueden ejecutar, bueno, es el juez, puede ser un tribunal arbitral o un árbitro que son como jueces privados también, ¿no? Ahora la ley permite eso. Ejecutor coactivo es en el caso en que sea una deuda tributaria, ¿no? Sean municipales o la SUNAT, ellos no, cuando tienen una deuda no tienen que recurrir al juez, no, ellos directamente tienen un ejecutor coactivo que traban embargos, ¿no? Administrador de almacén general de depósito, registrador fiscal o persona, según sea el caso, que conoce los procesos judiciales, arbitrales, coactivos o de venta judicial seguidos contra el insolvente. Copia de la correspondiente resolución, declaración de insolvencia legalizada por un representante de la comisión, quien deberá dejar constancia de la fecha en la que quedó consentida para efectos de que también bajo la responsabilidad se ordene la suspensión de la ejecución de embargos y de las demás medidas cautelares. En caso de que las indicadas medidas hayan sido ordenadas, pero aún no trabadas, el juez, árbitro, tribunal arbitral, ejecutor coactivo, administrador del almacén general de depósitos, registrador fiscal o personas según corresponda se abstendrá de hacerlo. En caso de bienes, efectos de pago de warrants, el warrant es un tipo de contrato en el que uno garantiza un bien con inventarios, podemos decir almacenados, ¿no? Una empresa importa determinados bienes, contenedores,
y lo tienen que desaduanar, ¿no? En el Callao hay almacenes, ¿no? Donde están guardados temporalmente, ¿no? Entonces ahí el almacén puede emitir un warrant y con eso, esos bienes respaldan, ¿no? Es una especie de garantía real, ¿no? Como ya hemos visto, si fuera un inmueble sería una hipoteca, ¿no? Una garantía inmobiliaria en otros casos y en el caso de que fuera un almacén de productos que ha traído, entonces es un warrant, ¿no? Warrant bueno, es un título de valor en peligro de deterioro o pérdida. El administrador del almacén depósito podrá ejecutarlo con conocimiento de la comisión. El producto de la venta de dichos bienes deberá ser destinado al pago de los créditos comprendidos en el procedimiento respetando el orden de preferencia, ¿no? Hay un orden de preferencia donde primero, entre los deudores que no tienen garantía real, primero se paga a deudores laborales, ¿no? A los trabajadores y al Estado, ¿no? Los tributos. Y después ya a todo el resto de particulares. Acá está un esquema de reflotamiento, niveles de renovación, factores, estrategias, tamaño de la empresa, mayor antigüedad, diversificación. Régimen concursal en Perú, cuando un agente económico se encuentra en una situación de crisis patrimonial, económica o financiera, independientemente de la causa que la generó, los acreedores optarán por diversas alternativas de cobro, ya sea accionar mecanismos individuales o ejercer la aplicación de instituciones excepcionales colectivas, ¿no? En este caso, el procedimiento concursal es colectivo, ¿no? Se reúnen todos los acreedores. Para cumplir con la responsabilidad patrimonial de honrar las obligaciones impagas, el ordenamiento jurídico otorga al acreedor dos vías: la ejecución singular o individual, o sea, ante el juez, y la ejecución colectiva o concursal. La primera supone la ejecución de bienes del deudor por parte del acreedor que busca el cumplimiento de una prestación insatisfecha y no solo que se reconozca su derecho, sino ejercer una ejecución singular. En el segundo caso, la garantía patrimonial debe funcionar para todos los acreedores, sustituyéndose el sistema individualista por la ejecución colectiva en favor de todos los acreedores, entre los que se distribuyen igualitariamente, ¿no? Postulación del procedimiento. Vamos al procedimiento, artículo 23. Inicia el procedimiento concursal ordinario podrá ser iniciado por el propio deudor o por sus acreedores, cumpliendo con los requisitos establecidos por ley. Inicia el procedimiento de solicitud del deudor. Cualquier deudor podrá solicitar el inicio del procedimiento concursal ordinario siempre que acredite encontrarse en cuanto menos alguno de los siguientes casos o supuestos, ¿no? Que más de, bueno, creo que eso ya lo hemos visto, que un tercio del total de sus obligaciones se encuentren vencidas e impagas, por un periodo mayor de 30 días calendarios. Que tenga pérdidas acumuladas deducidas de sus reservas cuyo importe sea mayor al tercio del capital social pagado, ¿no? La ley establece el capital social, no el patrimonio, ¿no? Si la variación, bueno, hay criterios, ¿no? Diferentes para declararlo. Bien, en caso de que la solicitud sea presentada por el deudor, este expresará su petición de llevar a cabo una reestructuración patrimonial o una disolución y liquidación de ser el caso teniendo en cuenta lo siguiente. Generalmente, si es el deudor, es lo que va a querer es no una disolución, sino una reestructuración, salvar, ¿no? A la empresa, ¿no? Para una reestructuración patrimonial, el deudor deberá acreditar mediante un informe suscrito, o sea, firmado por el planta legal y por el planta legal, generalmente el gerente general o el CEO, y por el contador público colegiado que sus pérdidas acumuladas deducidas de sus reservas no superan al total de su capital social pagado. El deudor
También explicará los mecanismos y requerimientos necesarios para hacer viable su reflotamiento y presentará una proyección preliminar de sus resultados y flujo de caja por un periodo de 2 años, ¿no? Ustedes ya saben lo que es flujo de caja o curso final. No encontrarse en el supuesto del inciso A, procedente, el deudor solo podrá solicitar su disolución y liquidación, ¿no? Por más que quiera que la empresa continúe, si es de que no puede acreditar lo que se menciona ahí, bueno, tiene que aceptar una disolución y liquidación a la que se declarará resolución que declara la situación de concurso de deudor. El deudor solicita su acogimiento al procedimiento concursal ordinario al amparo del literal A del manera procedente, pero tiene pérdidas acumuladas deducidas de reservas superiores a toda su capacidad social, solo podrá plantear la disolución y liquidación. Procedimiento concursal preventivo, requisitos para acogerse a ese procedimiento, ¿no? Cualquier deudor podrá solicitar inicio de un procedimiento concursal preventivo que se regirá por el presente título y supletoriamente supletoriamente por el capítulo 5 del título 2 siempre que no se encuentre en ninguno de los supuestos establecidos en el primer párrafo del artículo 24. Bueno, ya supuesto, o sea, si uno está muy grave, ya no puede soltar tampoco ni preventivo ni nada de esas cosas, ¿no? Porque preventivo justamente cuando todavía no ha llegado a una situación de insolvencia, pero está en camino y quiere de alguna manera tal vez salvarse, ¿no? Con esta producción deberá presentar una solicitud a la comisión juntando a la documentación e información señaladas en el artículo 25 de lo que resulte aplicable, la misma que constituye requisitos de admisibilidad de solicitud. Admisión de solicitud verificado el cumplimiento de sus requisitos de admisibilidad previstos en el artículo precedente. La comisión admitirá a trámite la solicitud y después la publicación del aviso mencionado en el artículo 10. Todos son procedimientos administrativos, ¿no? Acreedores hábiles para participar en la junta, ¿no? Entonces, una vez sea de que lo solicita el acreedor o los acreedores o el deudor, se va a formar una junta de acreedores. Solo tendrán derecho a participar en la junta de procedimiento concursal preventivo los acreedores que presenten sus solicitudes de reconocimiento de créditos en los términos establecidos en el artículo 34. No procede el reconocimiento de créditos que se presenten fuera de dicho plazo. O sea, hay un plazo para que ellos puedan presentar. O sea, se supone que se publica en el diario del peruano que esa empresa va a entrar en un procedimiento concursal. Entonces, los acreedores ven se informan de eso y se apersonan al procedimiento, ¿no? Se acercan, presentan que ellos son acreedores, ¿no? Para que lo puedan reconocer y puedan cobrar también una vez mm, que se dé ese caso, ¿no? El procedimiento de conocimiento de crédito se juntará al dispositivo o dispuesto a tales efectos de aprobación del acuerdo global de refinanciación. La aprobación del acuerdo global de financiación se elegirá por disposiciones sostenidas en el artículo 53. El acuerdo global de financiación deberá contemplar necesariamente todos los créditos reconocidos, así como aquellos sin haber sido verificados por la autoridad concursal si hubiese devengado hasta la fecha de procedimiento y será disponible a sus títulos para los efectos exigidos por ley, ¿no? Entonces, una reestructuración patrimonial puede ser, por ejemplo, que los títulos de deuda se conviertan en acciones, ¿no? Entonces, con eso la empresa reduce su deuda y aumenta su patrimonio, ¿no? En este caso. Eso podría ser, pero para eso no debe ser muy grave, ¿no?
La Junta de Acreedores elegirá en su seno a presidente y vicepresidente. El presidente y vicepresidente todos son particulares, ahí no entra la comisión de Indecopio. Así como podrá elegir entre sus miembros a un comité al cual le podrá delegar las atribuciones que le confiere el decreto ley 2616, excepto aquellas atribuciones que corresponden a la Junta en su conjunto y no pueden delegarse a los comités. No, comité es algo así como cuando funciona normalmente la empresa, hay una junta de accionistas y hay un directorio, entonces acá se llama comité, ¿no? La empresa deudora podrá asistir a las sesiones debidamente representadas para expresar sus puntos de vista. Todo acuerdo, o sea, no da su punto de vista, pero obviamente no va a votar, ¿no? Si es una junta de acreedores, los que votan son los acreedores. Ni siquiera Indecopi puede votar. Los acuerdos de la Junta deben constar en actas, las que deberán suscribir el presidente, el representante de la comisión y un acreedor designado para tal efecto. Atribuciones de la Junta. Continuar con la actividad de la empresa, entrando en un proceso de reestructuración económica y financiera, o si no, disolver y liquidar la empresa procediéndose a la liquidación extrajudicial, declarar judicialmente la quiebra, ¿no? Todo eso lo hace la Junta. Convocatoria de instalación de la Junta de Acreedores dentro de los 10 días posteriores al aviso que refiere la Comisión dispondrá la convocatoria a la Junta poniéndose a disposición del responsable un aviso que se publicará por una sola vez el diario El Peruano. Entre la publicación del aviso y la fecha de la Junta, en primera convocatoria deberá mediar no menos de 3 días. La citación a la Junta deberá señalar el lugar, día y hora en que se llevará a cabo la primera y segunda convocatoria. Entre cada convocatoria deberá mediar 2 días. Participación del representante de la comisión. La comisión nombrará a uno más representante para que la represente ante la Junta, donde se trata la decisión sobre destinos de deudor, aprobación del plan de reestructuración, convenio de liquidación y acuerdo global. No todos, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? De la financiación, así como las modificaciones, la participación del presidente de la comisión será obligatoria. A la demás junta podrá enviar un representante para que actúe como observador y recoja la información. Facultades del presidente de la comisión de la junta en la junta de acreedores. La junta de acreedores, el presidente de la comisión podrá intervenir con voz, pero sin voto y deberá verificar el cumplimiento del quórum de instalación y la mayoría exigida por la ley y la adopción de acuerdos. Es básicamente como un secretario, ¿no? En las reuniones de la Junta donde no sea obligatoria la participación del representante de la comisión, el presidente de la Junta obligatoriamente verificará el cumplimiento del quórum de instalación y la mayoría exigida por ley en la adopción de acuerdos. En todo caso, la administración del deudor o el liquidador, según correspondan, estará obligado a elaborar las respectivas actas de junta y mantener actualizado el listado de acreedores y derecho a participar, ¿no? O sea, si es que quieren que la empresa siga, van a nombrar un administrador, ¿no? Una administración. Y si quieren que, bueno, la empresa que ya fue ya, o un liquidador, ¿no? El comité de acreedores es un órgano menor de la Junta de Acreedores que actúa por delegación de esta y en facultades generales o específicas. Su conformación se justifica para agilizar la ejecución de acuerdos al interior del procedimiento. Es un órgano representativo de diversos acreedores, 4 miembros de origen distinto. Los acuerdos son revisables por la Junta, alcanzan posibilidades de los miembros del comité. Inicio de estructuración patrimonial. Cuando la Junta decida la continuación de las actividades del deudor, este ingresará a un régimen de reestructuración patrimonial por un plazo que establezca en el plan de reestructuración correspondiente, el cual no podrá exceder de la fecha establecida para la cancelación de todas las obligaciones con cronograma de pago de obligaciones incorporadas en el mencionado plan.
La Junta acordará el régimen de administración temporal de deudor durante su reestructuración patrimonial. Para efecto podrá disponer a la continuación del mismo régimen de administración. B. La administración del deudor por un administrador inscrito ante la comisión de conformidad con el artículo establecido en 120. O sea, la Junta va a establecer si es de que siguen los mismos directivos de la sociedad o si nombran otro administrador, ¿no? Un sistema de administración mixta que mantenga todo en parte la administración del deudor e involucre obligatoriamente la participación de personas naturales y o jurídicas designadas por la Junta. Si la Junta opta por mantener el mismo régimen de administración, los directores, gerentes, administradores y representantes del deudor podrán permanecer en sus cargos hasta que la conclusión de la estructuración sin necesidad de ratificación al término del periodo que se hubiera establecido el estatuto. En este supuesto, la Junta podrá designar hasta dos representantes que tendrán la facultad de asistir a sesiones de directorio o el órgano que haga sus veces. Si la Junta opta por la alternativa prevista en el inciso B del primer párrafo del presente artículo, la Administración designará o sustituirá de pleno derecho a sus facultades legales y estatutarias a los directores, gerentes y representantes. O sea, de pleno derecho significa que ellos por sí mismos no necesitan que el juez los avale nada, ¿no? Y apoderarse del deudor sin reserva ni intención alguna, pudiendo celebrar toda clase de actos y contratos. Entonces, no pueden nombrar a un administrador que no es liquidador, pero tampoco es el gerente que antes estaba ni el directorio anterior, ¿no? Así, la Junta opta por régimen de administración mixto, designará las personas que ocuparán los cargos administrativos y directivos. Considere pertinente, el presidente de la Junta, bajo responsabilidad, informará a la comisión dentro del plazo de 15 días de opción de acuerdo sobre las nuevas estructuras organizativas del deudor concursado, el nombre de los representantes de cada cargo y la fecha de designación. Los representantes designados por la Junta tienen las facultades generales y especiales de la representación establecidas en el Código Procesal Civil. Las disposiciones contenidas en el presente artículo serán aplicables a las personas jurídicas constituidas bajo cualquier forma contemplada en la legislación nacional, ¿no? O sea, puede ser sociedad anónima cerrada, responsabilidad limitada, etcétera. El cumplimiento de los dispuestos genera responsabilidad personal. Un ratito, ¿no? Ya, a ver, estado indivisible entre los fallidos acreedores que comprende todos los bienes, obligaciones. Aquí puse esto. Posesión patrimonial, marco. No,
Efecto de declaración de quiebra. Ya. Estado indivisible entre la fallida y sus acreedores que comprende todos los bienes y obligaciones de esta, los gerentes y administrativos de la fallida quedan privados del derecho de administrar los bienes de esta, ¿no? Si se cae la quiebra, ¿no? Salvo los que sean inembargables conforme a la ley. Es desapoderamiento, ese apoderamiento no transfiere la propiedad de los bienes de la fallida a sus acreedores, sino solo la facultad de hacerse pago de sus créditos con el producto de la realización. ¿Ya? O sea, de que no es que ya, acá tengo una máquina que me llevo esta máquina, tú te llevas el carro, nada de eso, sino todo eso tiene que realizarse, venderse y cuando lo tengan ya en dinero, ahí recién se va a poder pagar las deudas. La administración de los bienes futuros que adquieren la fallida a título oneroso, gratuito, con posterioridad a la declaratoria de quiebra, corresponderá al banco o entidad liquidadora. La administración corresponde al banco ratificado por el juez para tal efecto. Un banco puede administrar eso. Quien administrará los bienes objetos de desapoderamiento, o sea, en el sentido de que ya no están a cargo del gerente, el CEO, el directorio anterior del deudor, ¿no? Ya bienes reunidos, así como los bienes sobre los cuales la fallida tenga derecho de su fruto, cuidando de que los frutos líquidos en ambos casos ingresen a la masa de la quiebra. Todas las obligaciones de pago de las fallidas serán exigibles aunque no se encuentren vencidas, descontándose aquellos intereses correspondientes del plazo que falta para el vencimiento. Esto en el caso de obligaciones no vencidas. No podrá realizarse ninguna compensación que no se haya hecho antes conforme a ley. Todos los juicios pendientes contra la fallida ante otros jueces de cualquier otra jurisdicción y que puedan afectar los bienes se acumularán al proceso de quiebra, así como los nuevos juicios que se inicien contra la masa de la quiebra se sustancian ante el juez que conoce la misma, ¿no? Entonces ya cuando ya estamos en proceso de quiebra, ya no es un proceso administrativo concursal, ¿no? Ya pasa a un proceso judicial, ¿no? Los embargos y demás medidas y toda la medida cautelar que se hubiese adoptado en los juicios acumulados quedarán en efecto a partir de la acción de quiebra. Los acreedores hipotecarios harán efectivos sus derechos ante el juez de quiebra con los bienes, mm, este, con los bienes correspondientes, ¿no? Quedarán en suspenso los intereses en suspenso. Los intereses de los créditos comunes que estuviesen vencidos a la fecha de carácter de quiebre y a su vez pagado el valor de créditos entrarán a participar proporcionalmente al remanente de los intereses que se devengan con posterioridad a la fecha de su vencimiento. Quiebra. Procedimiento judicial de quiebra, cuando los procedimientos de disolución y liquidación se verifique el supuesto previsto en el artículo 88 de que el liquidador deberá solicitar la declaratoria de acción judicial de quiebra del deudor ante el juez especializado en lo civil, ¿no? Bueno, que ya ha habido una liquidación, ya ha habido un liquidador y se supone que ya ha terminado el procedimiento de liquidación, ¿no? Entonces, pide al juez que declare la quiebra, ¿no? Presentada la demanda
al juez dentro de los 30 días siguientes de presentada la solicitud y previa verificación de la extinción de patrimonio a partir del balance de final de liquidación que deberá juntarse en copia, más trámite que hará la quiebra del deudor y la incobrabilidad de sus deudas. El auto que declara la quiebra del deudor y la extinción del patrimonio del deudor y la incobrabilidad de sus deudas deberá ser publicado en Diario del Peruano, ¿no? Se supone que esa incobrabilidad es de las deudas remanentes que no pudieron pagarse con el fruto de la liquidación, ¿no? Consentida o ejecutorial la resolución de quiebra y concluida el procedimiento y el juez ordenará su archivo, así como su inscripción en la extinción del patrimonio del deudor. En su caso, emitirá certificados de incobrabilidad para los acreedores impagos. Asimismo, la declaratoria de extinción del patrimonio del deudor contenida en el hecho deberá ser registrada por el liquidador en el registro público correspondiente. Los certificados de incobrabilidad también podrán ser entregados por la comisión en aquellos casos en que el acreedor manifieste su voluntad de obtenerlos una vez que se acuerde o disponga de la disolución y liquidación del deudor. La creación de incobrabilidad de un crédito frente a una sucursal que es declarada en quiebra no impide que el acreedor impago procure por vías legales pertinentes el cobro de su crédito frente a la principal constitución en el exterior. Bueno, sería... Vamos a ver un video. Bienvenidos, somos estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del curso de Reestructuración, Mejoramiento y Cambio Empresarial a cargo del docente Jesús Reyes Acevedo, y a continuación presentaremos nuestro tema Sistema concursal. Iniciaremos haciendo una breve introducción para una mejor comprensión del tema. Todo tipo de organización se encuentra inmersa en sufrir alguna crisis, ya sea por una variación en el tipo de cambio, crisis política, social, cualquier otra índole, como factores externos, afectando la posición de la empresa en el mercado, la reputación, el flujo de suministro de los productores, el riesgo organizacional, la liquidez de los recursos financieros, entre otros. Por ello, se dice que el entorno es tener que identificar varias variables que alteran el adecuado funcionamiento de la empresa, o los cambios inmediatos que resaltan como mercado, problemas, antigüedad, a lidiar con varios problemas a la vez y no tener un panorama claro. Ya finalmente, hombre, al no saber a qué se puede enfrentar. En efecto, el concepto del mundo VUCA ha tomado un papel relevante en el mundo político y social, vinculándose con el sistema concursal. Debido a que si no se realiza una adecuada gestión en el mundo empresarial, será iniciar un procedimiento concursal que da por resultado la reestructuración o liquidación de la misma. Dicho ello, ¿qué entendemos por el sistema concursal? Como mencioné, la insuficiencia de liquidez es una de las muchas complicaciones que afectan a las empresas. Al no poder pago de sus deudas, y en esta situación es donde surge la función del sistema concursal, la cual consiste en propiciar un entorno adecuado de negociación para llegar a un acuerdo óptimo en el que puedan cobrar el crédito que les corresponde. Es importante
Iniciaremos con la definición del proceso concursal ordinario, proceso mediante el cual a un deudor se le aplica la ley general del sistema concursal. Este es iniciado a pedido de los acreedores debido a que la empresa no cumple con el pago de sus obligaciones. Por ello, los acreedores se reúnen en una junta para decidir sobre el futuro del patrimonio del deudor. Antes de iniciar el procedimiento, el acreedor como requisito deberá acreditar que tiene créditos exigibles, un pago, vencidos por más de 30 días y que superen las 50 UITs vigentes a la fecha de presentación de la solicitud. Segundo, el proceso concursal preventivo. Este procedimiento se elige cuando se busca prevenir una crisis patrimonial o financiera. Además, es el deudor quien tiene que presentar la solicitud de inicio del procedimiento. Entre los requisitos tenemos lo siguiente: que más de un tercio del total de sus obligaciones se encuentren vencidas e impagas por un periodo mayor a 30 días calendarios. Y que tenga pérdidas acumuladas deducidas de las reservas cuyo importe sea mayor al tercio del capital social pagado. Ahora pasaremos a mencionar algunos entre ellos. El preventivo está orientado a prevenir una crisis patrimonial, mientras que el ordinario se realiza cuando la organización ya está en crisis y lo que se busca es hacer frente a dicha crisis si es posible revertirla. El preventivo solo puede ser iniciado por el deudor, mientras que el ordinario es iniciado por el acreedor o acreedores. El preventivo tiende a tener un tratamiento relativamente rápido y de menores costos a comparación de un procedimiento concursal ordinario. ¿Cuáles son los pasos del procedimiento concursal ordinario? Número 1. Presentar la solicitud. Para ello, los requisitos mencionados anteriormente por el acreedor deben cumplirse. El requisito más importante es la presentación de un preventivo que muestre la habilidad de la empresa. Número 2. La comisión dispone de la publicación de una noticia en el web, porque ha sido sometido a un procedimiento a los acreedores para que se presenten. Sin embargo, teniendo plazo no mayor de 30 días hábiles, posterior a la publicación del curso. Número 4. La comisión de procedimientos concursales verifica existencia, originalidad y cuantía de los créditos. Este reconocimiento es parte del proceso. Número 5. Auditoría y en este se convocará y se contará con la presencia de un representante de concursales de Intercopi, el cual tendrá el cargo de proteger el buen funcionamiento de las normas. Cabe decir que el representante de Intercopi contará con voz, pero no con voto. Número 6. Los acreedores reconocidos oportunamente elijan a las autoridades de la Junta y deciden el resultado, pudiendo ser reestructuración o liquidación. En cuanto al proceso concursal preventivo, los pasos que se quieren ir sobre es el mismo que el ordinario, con la diferencia de que quien utiliza es el deudor, así como la decisión final de la Junta de Deudor, ya que en este sistema no pueden liquidar la empresa. Finalmente haremos las conclusiones y recomendaciones del sistema. Como primera conclusión tenemos que los procedimientos concursales buscan llegar a un acuerdo, o mejor dicho, una negociación entre el deudor y el acreedor. Esta negociación puede concluir en una resolución o el cese definitivo de las operaciones de la negociación. Como segunda conclusión, afirmamos que a pesar de que no existen intereses por el mundo, los procedimientos concursales no presentan procedimientos solo
días. En primer lugar, muchas gracias a Josep Veritas por la invitación a compartir con ustedes algunas ideas referentes al procedimiento concursal ordinario. Mi nombre es Pablo del Águila. Como me imagino la mayoría conoce, soy profesor de la universidad en el área del derecho concursal. También he dictado en temas de arbitraje y en el seminario de derecho mercantil. Soy árbitro, consultor legal. También actualmente presidente de la sala concursal del Tribunal del INDECOPI. Pero en nuestro sistema jurídico tenemos una ley especial para el tratamiento de las crisis empresariales, que es la Ley General del Sistema Concursal. ¿Cierto? Es una ley que lo que principalmente permite es la negociación entre acreedores y deudores para buscar o alcanzar una salida ordenada a la crisis financiera de la empresa. Una salida que permita o bien su reestructuración o bien su liquidación. El marco general donde se plantean todas estas cosas, estos acuerdos, estas negociaciones, es el procedimiento concursal ordinario. Es un procedimiento, valga la redundancia, regulado en la Ley General del Sistema Concursal, a través del cual, entonces, los acreedores y deudores van a buscar estas soluciones a la insolvencia de la empresa. El procedimiento concursal se inicia justamente porque el deudor lo solicita o también porque acreedores que tienen, obviamente, créditos adeudados, lo solicitan, y en ambos casos siempre se tramita ante el INDECOPI. El INDECOPI, como seguramente ustedes saben, es una agencia de competencia que entre sus múltiples funciones está la de tramitar, ¿no? y supervisar todo lo referido al procedimiento concursal. Desde la postulación, que como repito, la hacen los acreedores o deudores, hasta su etapa final, que puede ser el pago de los créditos a través de una reestructuración o la liquidación de la empresa a través de un proceso liquidatorio. Entonces, el proceso o el procedimiento concursal ordinario, ¿no? En suma, es eso, es el marco a través del cual se va a desarrollar todas estas etapas, desde la postulación, verificación de créditos, instalación de la junta de acreedores, acuerdos y ejecución de los mismos, con la finalidad de maximizar el patrimonio del deudor y darle una salida a su crisis, ya sea vía una liquidación ordenada o ya sea una reestructuración económico-financiera de su patrimonio. Básicamente eso podría decirles es grosso modo el procedimiento concursal ordinario. Es la que se desarrolla desde que se presenta la solicitud de concurso ante INDECOPI. Como decía, la puede presentar un deudor o un acreedor, indistintamente. El INDECOPI va a verificar la veracidad de la información dada, y si es corresponde, declarará el concurso, la apertura del concurso. Y esto se hace público a través del boletín concursal de INDECOPI. Hasta ese momento dura la etapa preconcursal. A partir de la publicidad del concurso, se hace un llamado a los acreedores para que soliciten su reconocimiento de créditos. Ese hecho, la publicidad, la fecha de información al mercado del estado concursado de la empresa, marca el inicio de la segunda etapa, que es la etapa concursal propiamente dicha. Y es una etapa muy larga, porque va a implicar la verificación de los créditos de aquellos acreedores que se presentan, va a implicar la reunión de junta de acreedores. La junta de acreedores toma el control y toma la gestión del negocio, hay lo que se llama un desapoderamiento de la junta de accionistas o de socios. Luego se dan acuerdos, ¿no? Como decía hace un rato, algunos acuerdos pueden ser con una finalidad liquidatoria y otros con una finalidad reorganizativa, y como fuera, esto se ejecuta, ¿no? La ejecución es variable, hay procesos concursales que pueden durar 6 meses, un año, y otros que pueden durar perfectamente 10 años en una reclamación legal, ¿no? Toda esta etapa, como digo, es la etapa concursal.
obviamente, los acreedores, concursado, así como las entidades administradoras o liquidadoras, según el caso, que van a llevar a cabo el ejercicio. Acuérdense también que a partir de la instalación de la Junta de Acreedores, es la Junta de Acreedores la que toma el control absoluto de la empresa y se constituye en el órgano societario principal, suspendiendo las atribuciones y competencias de la Junta de Accionistas. Competencia la tiene siempre INDECOPI, es una competencia territorial. Los concursos en el Perú se basan en un principio de territorialidad, interesa el domicilio o conocer el domicilio del deudor, porque eso va a marcar si INDECOPI es o no competente para conocer dicho procedimiento ordinario. Si el deudor domicilia en el Perú, no hay ninguna duda, INDECOPI es la única autoridad competente para conocer y decretar la apertura del concurso. Si el deudor domicilia en el extranjero, pues la competencia no puede ser INDECOPI, tendrá que ser del país que corresponda al domicilio del deudor. Y esto, te digo, se ha mantenido siempre así. Siempre el factor de conexión para establecer competencia es el domicilio del deudor. Desde el año 92, ¿no? Ojo, con la primera ley de reestructuración empresarial de ese año, es el INDECOPI, esta autoridad, esta agencia de competencia, la que asume la responsabilidad y las funciones del trámite de los concursos. Ya no hay, desde el año 92, los síndicos de quiebra, después de quiebra. De hecho, el tema concursal desde el año 92 se desjudicializa, se saca del Poder Judicial y se enmarca en este procedimiento administrativo que ahora llamamos procedimiento concursal. Siento que ya se hace pública la situación concursada de una persona o de una empresa, ¿no? Porque ojo, el concurso también puede aplicarse a personas o sociedades conyugales con actividad empresarial. Lo que va a suceder, por un lado, es la suspensión de los pagos de la empresa deudora frente a sus acreedores, lo que en la teoría concursal se llama la suspensión de la exigibilidad de las obligaciones. En concreto, esto quiere decir que ningún acreedor va a poder exigir el pago de sus acreencias en tanto la Junta de Acreedores se constituye, se conforma y se instala para tomar acuerdos. Este periodo, que es el periodo de suspensión de pago, que está regulado en la ley concursal, va a implicar que no se generen intereses, va a implicar que no se capitalicen las acreencias y que, de alguna forma, para decirlo de manera figurativa, el insolvente o concursado goce de un periodo, puede ser 2 meses, 3 meses, 4 meses, dependiendo de la cantidad de reconocimiento de crédito que haya que hacer, pero goce de un periodo en el cual va a tener, obviamente, va a mantener sus obligaciones, pero no va a verse compelido a pagarlas. Eso, de beneficio. Y el segundo efecto, que es, digamos, la otra cara de la moneda, es la protección patrimonial, ¿no? En la concursal se llama la estabilidad del patrimonio. Quiere decir que durante este trabajo que ya mencioné, los acreedores no van a poder iniciar acciones de ejecución contra el patrimonio. El deudor se ve en ese sentido protegido, goza de una protección legal absoluta o casi absoluta, no puede ser materia de acciones, como decía, ejecutivas, ejecución de garantías, acciones coactivas por la autoridad tributaria, etc. ¿Por qué? Y ahí viene un poquito la lógica de esta disposición. Porque la idea de la ley concursal es que los acreedores tengan ese patrimonio a la mano, a su disposición, cuando se instale la patrimonial, que lo que busca es que el patrimonio del deudor llegue a la instalación de la Junta de Acreedores total, un polo, que no haya trayecto
ejecución de un acreedor que termine mermando la masa concursal y haciendo que ya cuando se instale la Junta no tenga a disposición un patrimonio completo, sino un patrimonio muy limitado que hace pues que el éxito del procedimiento sea escaso o nulo. Esa es un poquito la lógica de la protección patrimonial. En ese sentido, como decía también, quedan absolutamente prohibidas y ninguna autoridad de ningún tipo puede disponer acciones de ejecución o activas u otras que impliquen una merma o un deterioro al patrimonio concursado. Disculpa, ¿no escuchaste lo que dijo? A ver, voy a registrar asistencia. A ver, Giancarlo Aguirre está. Junior Altamirano. Saúl Anaipuma. Anaipuma. Andy Barrenechea. Oscar Cusi. Presente, Cusi. Ya. Jazmín de la Cruz. Presente, de la Cruz. Ya. Jimena Dosa. Juan García. Cristian Jauregui. Michelle López. López presente, profesor. Ya. Carla Luna. Presente, profesor. Ya. Anthony Mancilla. Rubén Mauricio. Presente, profesor. Stephanie Quiroz. Quiroz, presente, profesor. Ya. Roger Reyes. Stacy Rixe. Presente, profesor. Ya. John Salinas. Christopher Sánchez. Steven Sánchez. Denis Santos. Edwin Soto. Yanela Tamayo. Valeria Tapara. Ali Tixya. Presente, profesor. Ya. Jean Vila. Presente, profesor. Ya. A ver, ¿qué más tengo?
4CRT. Gracias. Poderoso. Hola, hola, bienvenido. A una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. En esta clase vamos a estudiar la transformación de la sociedad. Esta clase forma parte de nuestro curso gratuito sobre sociedades. Y si querés tener acceso completo a este curso, solamente tienes que suscribirte a mi canal y seguir este enlace que te dejo acá arriba. Además, quiero contarte que en la información de este video y en el primer comentario vas a encontrar un enlace a nuestra página web, donde vas a poder ver resúmenes, ejemplos, legislación actualizada y jurisprudencia de este y de muchos temas más. Ahora sí, sin más dilaciones, vayamos a la clase de hoy. El artículo número 74 de la Ley General de Sociedades, número 19.550, establece que hay transformación cuando una sociedad adopta otro de los tipos previstos. No se disuelve la sociedad ni se alteran sus derechos y obligaciones. Esto implica que cuando una sociedad regularmente constituida conforme a uno de los tipos previstos en la ley, resuelve adoptar otro de los tipos contemplados en la ley, abandonando la estructura típica anterior, decimos que esa sociedad se ha transformado. Es decir, que la sociedad modifica la estructura sobre la cual se edifica este contrato social o estatuto social. Y debemos tener en cuenta que la sociedad que decide transformarse no se disuelve y no se liquida. Tampoco se alteran los derechos y obligaciones de la sociedad, ni se transfieren a otro sujeto, porque el sujeto en sí mismo se mantiene incólume y único. Y si este mecanismo no existiera, los socios deberían disolver la sociedad para luego constituir una nueva con el tipo social deseado. Es decir, que este mecanismo permite adoptar un nuevo tipo societario sin disolver la sociedad anterior. Vamos a ver las clases de transformación. En primer lugar, la transformación puede ser voluntaria. Y en este tipo de transformación, los socios deciden transformar la sociedad porque consideran más conveniente el nuevo tipo social. Por ejemplo, si los socios de una sociedad colectiva quieren limitar su responsabilidad, podrían transformarla en una sociedad de responsabilidad limitada. En segundo lugar, encontramos a la transformación forzosa. Y acá estamos en una clase de transformación obligatoria. Y se da cuando la ley exige a los socios transformar la sociedad. Por ejemplo, si dos socios de una sociedad colectiva contraen matrimonio, es sabido que los cónyuges solo pueden integrar sociedades entre sí si estas sociedades son por acciones o de responsabilidad limitada. Entonces, para evitar una nulidad societaria, es necesario que transformen esta sociedad colectiva en, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada. También puede ocurrir en aquellos casos en que existan herederos menores de edad y que deban incorporarse a sociedades en las que tenía participación el causante y en las cuales su responsabilidad no estaba limitada. Y la transformación también puede ser de pleno derecho. Y esta puede tener lugar cuando se produce la reducción a 1 del número de socios, tal como lo establece el artículo 94 bis, que dice que la reducción a 1 del número de socios no es causal de disolución, imponiendo la transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita simple o por acciones y de capital industria en sociedad anónima unipersonal si no se decidiera otra solución en el término de 3 meses. Vamos a hablar ahora sobre la responsabilidad de los socios. Como podrán imaginarse, como consecuencia de la transformación, la responsabilidad de los socios puede cambiar. Por ejemplo,
si una sociedad colectiva se transforma en sociedad de responsabilidad limitada, los socios pasarán a tener responsabilidad limitada. Ahora bien, esta nueva responsabilidad rige solo para las obligaciones contraídas a partir de la transformación. Es decir, que se respeta el régimen de tipicidad al momento en que la obligación ha sido contraída. Y esto lo extraemos de la lectura conjunta de dos artículos de la Ley General de Sociedades. Por un lado, el artículo 75 establece que la transformación no modifica la responsabilidad solidaria e ilimitada anterior de los socios. Es decir, que, tal como lo decía recién, esta nueva responsabilidad rige solo para las obligaciones contraídas a partir de la transformación, pero nunca antes de la transformación. Y el artículo 76 establece que si en razón de la transformación existen socios que asumen responsabilidad ilimitada, esta no se extiende a las obligaciones sociales anteriores a la transformación. Entonces, en virtud de lo establecido por estos dos artículos, podemos concluir que se respeta este régimen de tipicidad, régimen que tiene virtualidad al momento en que la obligación ha sido contraída. Es decir, que respecto de las obligaciones asumidas antes de la transformación, la responsabilidad de los socios no varía. Vamos a ver ahora los requisitos para la transformación de la sociedad. Y la transformación exige el cumplimiento de ciertos requisitos que están establecidos en el artículo 77. En primer lugar, debe haber un acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario a lo dispuesto para algunos tipos societarios. Por ejemplo, para la sociedad de responsabilidad limitada se requiere el voto de 3/4 del capital social, y en el caso de las sociedades por acciones se requiere la mayoría de acciones con derecho a voto. El segundo requisito es la confección de un balance especial, que debe estar cerrado a una fecha que no exceda de un mes a la del acuerdo de transformación. En tercer lugar, se requiere el otorgamiento de un acto que instrumente la transformación. En cuarto lugar, va a ser necesario la publicación por un día en el diario de publicaciones legales. En este aviso va a constar la fecha de la resolución social que aprobó la transformación, la fecha del instrumento, la razón social o denominación social anterior y la adoptada, y los socios que se retiran o incorporan. Y finalmente, se va a requerir la inscripción en el registro público. Estos trámites pueden ser revocados e inclusive pueden caducar antes de su inscripción en el registro público. Vamos a ver ahora el derecho de receso. El artículo 78 establece que en los supuestos en que no se exija unanimidad, los socios que han votado en contra y los ausentes tienen derecho de receso, sin que este afecte su responsabilidad hacia los terceros por las obligaciones contraídas hasta que la transformación se inscriba en el registro público de comercio. El contenido de esta norma procura proteger a los socios que hayan votado en contra de la transformación o que hayan estado ausentes. Y esto es perfectamente lógico, porque la transformación implica una modificación importante del contrato social y coloca a los socios en una situación distinta a la que se encontraban cuando decidieron constituir la sociedad. Ahora bien, hay que tener en cuenta, en primer lugar, el plazo para el ejercicio del derecho de receso. Y este derecho debe ejercerse dentro de los 15 días del acuerdo social. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el reembolso de las partes de los socios recedentes se hará sobre la base del balance de transformación. Y en cuanto a la responsabilidad, es necesario destacar que la sociedad, los socios con responsabilidad ilimitada y los administradores garantizan solidaria e ilimitadamente a los socios recedentes por las obligaciones sociales contraídas desde el ejercicio del receso hasta su inscripción. Vamos a hablar ahora sobre la preferencia de los socios. El artículo 79 establece que la transformación no afecta las preferencias de los socios, salvo pacto en contrario. Entonces, en caso de que uno de los socios ejerza el derecho de receso, los socios que permanezcan en la sociedad tienen derecho de preferencia sobre la parte que correspondía al socio recedente. Vamos a hablar ahora sobre la rescisión de la transformación. El artículo 80
establece que el acuerdo social de transformación puede ser dejado sin efectos mientras ésta no se haya inscrito. Y fíjense que el contenido de esta norma implica que la transformación de la sociedad puede ser dejada sin efecto por los socios mientras que no haya sido inscrita en el registro público. Y para ello se van a necesitar las mismas mayorías exigidas para el acuerdo de transformación. Y para finalizar con esta clase, vamos a hablar sobre la caducidad de la transformación. Y el artículo 81 establece que el acuerdo de transformación caduca si a los 3 meses de haberse celebrado no se inscribió el respectivo instrumento en el registro público, excepto, obviamente, que este plazo resultare excedido por el normal cumplimiento de los trámites ante la autoridad que debe intervenir o disponer la inscripción. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario. Como te lo adelanté cuando iniciábamos este video, nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario que realizan nuestros estudiantes. No logras dormir por la congestión nasal. Para dormir bien, necesitas respirar bien. Con Big Vaporub. Salud. Hola a todos. En este video hablaremos acerca de las sociedades mercantiles, desde su fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación de las mismas. Comenzaremos con la fusión. Esta responde a la necesidad económica de la concentración de las empresas, entendida como una unión de fuerzas productivas. Al fusionarse, las sociedades pretenden la creación de una empresa de mayor vigor económico, mediante la unión de sus patrimonios. Los acuerdos de fusión deberán inscribirse en el registro de comercio. Cada sociedad deberá publicar su último balance anual y la o las que dejen de existir como consecuencia de la fusión quedarán obligadas a publicar también el sistema establecido para la extinción de su pasivo. A continuación se muestran las formas de fusión. Primero tenemos fusión pura o por integración. En esta se unen 2 o más sociedades para integrar una sociedad nueva. Fusión por incorporación o absorción. 1 o más sociedades se unen a una ya existente. Subsiste esta última y la o las otras desaparecen. Mayo 16 de 1994, miembros de la directiva de Soriana y Sorimed empezaron negociaciones para integrar las 2 compañías en un grupo. Después de 2 meses, en julio 15, procedieron para realizar la fusión. Sin embargo, revelaron la fusión hasta el final de septiembre con todo el papeleo legal. Escisión. Estamos ante una escisión cuando una sociedad denominada escindente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en 2 o más partes, que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas extinguidas, o cuando la escindente sin extinguirse aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otras u otras sociedades de nueva creación. Formas de escisión. Tenemos total o parcial, que es cuando una sociedad divide todo su patrimonio social en 2 o más partes y lo transfiere a otras sociedades, sean nuevas o preexistentes. La sociedad original desaparece en este caso. Parcial. Cuando una sociedad
sociedad que entrega parte de su patrimonio social a una o más sociedades nuevas o existentes. Las sociedades originales no desaparecen. Los participantes Luis, ocurre cuando una sociedad que cuenta con una participación mayoritaria en el capital social de otra sociedad y transmite estos valores o derechos a otras sociedades distintas. Por ejemplo, en el año 1984, la empresa telefónica norteamericana AT&T fue obligada a una decisión para conformar 7 compañías de telefonía local. La empresa descendente, apodada Mama Bell, quedó encargada de la telefonía a larga distancia y de los laboratorios Bell. El objetivo de la decisión en este caso fue romper el monopolio de AT&T y fomentar la competencia. Transformación. Mediante la modificación de su escritura constitutiva, una sociedad puede adoptar un tipo diverso del que originalmente tenía, o establecer la variabilidad de su capital. El artículo 227 de la Ley General de Sociedades Mercantiles prevé la posibilidad de que cualesquiera de las siguientes sociedades pueda transformarse: en nombre colectivo, en comandita por acciones, de responsabilidad limitada, anónima y en comandita por acciones. Por ejemplo, una empresa en sociedad en nombre colectivo pasa a ser sociedad sin. Bueno, se acabó la hora, ya ustedes lo ven, lo terminan de ver ya por su cuenta. Ya, bueno, en cuanto a la tarea, redactar una solicitud de concurso, de procedimiento concursal, ya para una empresa. Ya, una pregunta, nos quedamos acá y bueno, de acá nos vemos creo que de acá a 2 semanas, ¿no? Porque la próxima semana es Semana Santa y ya de ahí ya continuamos ya la siguiente clase vamos a ver derecho ya laboral. Ya. Bueno, si no hay preguntas, lo dejamos acá. Ah, no. Hasta la próxima clase entonces.